¿Cómo estás, Juan Luis? Adriano Mandeles y te saluda. ¿Qué tal, Adriano? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Bueno, preocupado por cómo está la situación económica y por eso me gustaría empezar preguntándole cómo ve la gestión de Alberto Fernández y del ministro Martín Guzmán en estos primeros meses de gestión, estos 18 meses ya de gestión. Bueno, preocupado porque, digamos, faltan señales de una conducción económica. Las señales que aparecen en conducción de política internacional, de política en general y de economía son vagas. ¿A qué me refiero? Digamos, tenemos en economía la falta de un programa económico que nos permita aprovechar la gran situación de contexto que se presenta para la Argentina. No olvidemos que este año Argentina enfrenta precios internacionales de sus mercancías de exportación, que son entre los más altos en los últimos, yo diría, en las últimas décadas, porque tocan los máximos del año 2012. En segundo lugar, tenemos un regalo fantástico del Fondo Monetario Internacional de casi 4.400 millones de dólares que nos permite afrontar los vencimientos de este año sin tocar las reservas demasiado. Estamos con una economía mundial que está creciendo, según el último dato del Banco Mundial, 5.6% para este año. Eso significa el nivel más alto en 80 años. No estoy hablando 8 años, sino 80 años. Es decir, hay un rebote del mundo, hay un rebote del comercio, precios internacionales que nos favorecen, un regalo de activos y condiciones de los acreedores para negociar, que están dispuestos a aceptar realmente condiciones favorables para la Argentina. Y a pesar de todo eso, tenemos una situación donde la economía se empieza a estancar, está de hecho declinando en los últimos meses. No tenemos una salida clara en materia de qué vamos a hacer con los servicios de deuda. Y bueno, para hablar de la inflación tenemos tiempo, pero yo diría que estamos claramente en un sendero de 4% mensual, que es un sendero extraordinariamente alto. Bueno, justamente recién mencionó la palabra inflación y hace unos días escribió un artículo muy interesante en La Nación donde se preguntaba, ¿un programa contra la inflación o la expresión de un vago objetivo? ¿De qué se trata este mecanismo que está utilizando el gobierno? ¿Si hay algún mecanismo para controlar el proceso inflacionario? Se trata digamos, de decisiones de muy corto plazo que tienen un limitado impacto. Son decisiones de frenar algunos precios en forma administrada. Es algo que no se utiliza en Occidente ya desde hace décadas. O sea, una cosa es controles de precios en la Segunda Guerra Mundial, otra cosa estamos hablando, eh, bueno, 80 años después de la Segunda Guerra Mundial, y realmente plantearse instrumentos de casi un siglo atrás como instrumentos de política económica en este momento muestra que uno no tiene una caja de herramientas interesante para enfrentar los problemas económicos que tenemos. De modo tal que reducir la inflación hoy en día es más una expresión de deseos de las autoridades políticas, más que un programa económico. Y en realidad esto, de falta de un programa antiinflacionario, es parte del problema que tenemos para negociar con el Fondo Monetario, ¿no? Además, los controles de precio fallaron siempre a lo largo de la historia. Eso es algo evidente. Y este nuevo, por ejemplo, programa Super Cerca, se denomina, que se anunció esta semana, también va a fallar, Juan Luis. Bueno, milanesas ya, precios super cuidados o cuidados, o como se llame, productos cercanos o super cerca. Son, digamos, programas que tienen digamos, el instrumento es bastante claro. Yo aumento los precios en el momento de hoy, los aumento, digamos, lo suficiente como para poder congelarlos durante 2 o 3 meses, eventualmente 4 o 5, y luego de 4 o 5 meses tengo que cambiar el programa y aparece otro segundo programa que será precios recontra cerca, por los cuales los precios aumentarán, digamos, y uno termina teniendo inflación. No olvidemos que estamos hablando de tasas de inflación
cuidado, estamos hablando de tasas de inflación están ya por arriba del 50%. Si usted además naturaliza tasas de inflación del 4% mensual, no descarte que pronto vamos a naturalizar tasas del 5, 6 o 7% mensual. Eso es preocupante porque las expectativas empiezan a desanclarse, como dirían los economistas. No están ancladas, están desancladas en este momento. Juan Luis, lo cambio de tema porque Sí. esta semana se votó en diputados un proyecto de zonas frías, denominado en relación a las facturas de gas. Dado el estado de las finanzas públicas, el alto déficit que se está arrastrando desde hace ya largo tiempo, el constante aumento también de la deuda de la administración pública, el atraso tarifario que existe, bueno, ¿tiene lógica en todo este escenario, en todo este contexto, este tipo de medidas y de políticas económicas? Bueno, nosotros estamos acostumbrados a ver este tipo de transferencia de ingresos de pobres a ricos, así que, digamos, yo diría, si uno mira los ingresos medios del sur respecto de los ingresos medios del norte, lo que usted va a tener es que la gente del norte, no solamente los ricos, sino los pobres, van a terminar pagando subsidios a gente de otros lados. Este tipo de transferencias son habituales en los gobiernos populistas. Lo que hacen es decidir digamos, impuestos, gravámenes, etcétera, que pagan una parte de la población en favor de otra parte. Es posible que, obviamente, en zonas frías, obviamente uno necesita más energía. Bueno, en zonas cálidas necesita más de otras cosas. Acá es claramente un proyecto electoral, es un proyecto que en términos agregados no va a hacer descarrilar a la Argentina, o sea, no es que las finanzas públicas se van a descarrilar o la Argentina va a entrar en recesión por una decisión de este tipo. Lo que muestra, en cambio, es un desprecio de mirar los datos con cierto cuidado y termina, repito, produciendo transferencias de ingresos de pobres a ricos. Este no es el gobierno de Hood Robin desde ese punto de vista, de Robin Hood, sino más bien de Hood Robin desde ese punto de vista, porque en muchos casos son gravámenes que tienen que pagar los pobres para subsidiar a algunas personas que tienen mayores ingresos, ¿no? Recién habló de datos y habló también de proceso electoral. Por eso me gustaría que nos cuente, que comparta con nosotros, en primer lugar, desde FIEL siguen muy de cerca las estimaciones. Bueno, ¿cuáles son las estimaciones que están realizando para el PBI, la inflación, el tipo de cambio, el empleo, para lo que resta del año? Y también aprovechar unos minutos para hablar de cómo imagina el proceso electoral, cómo imagina el escenario económico durante este proceso electoral. La economía no nos está dando demasiada sorpresa. Nosotros preveíamos un crecimiento algo inferior al 6% del PBI este año. Recordemos que el año pasado la economía cayó casi 10%, 9.9%. Estamos viendo un crecimiento que va a estar probablemente entre 5.8 y 6 o 6.1, digamos, veremos en los próximos meses. La economía se ha desacelerado mucho. Esto lleva a pensar que vamos a un escenario donde todo esto se estanca y más allá del 2021 podríamos llegar a terminar el ciclo político del 2023 con un nivel de producto, sobre todo un producto total y producto per cápita, por habitante, inferior al que se tenía cuando asumió el gobierno en el 2019. Primera observación. La segunda observación es en materia de inflación. En la ciudad de Buenos Aires, para que ustedes tengan una idea, 4.7, que es bastante más que lo que han medido otros. Allí ha habido un aumento muy fuerte de inflación y los datos indican que junio podría dar una inflación arriba del 4%. Es decir, contra la expectativa de que esto iba a declinar fuerte, todavía no se ven esos indicios. Creemos, sin embargo, que la inflación puede declinar en los próximos 3 meses, 4 meses, hasta noviembre, básicamente por precios congelados, por falta de aumento de ciertas tarifas de servicios públicos, etc. Y eso no nos evita estar en el orden de una inflación interanual del 50 y algo.
en este segundo semestre del año. Parte del achatamiento de precios que puede haber durante algunos meses es el tema cambiario. En este momento el Banco Central está devaluando a un ritmo del 1,1% mensual. Compare usted el 1,1, 1,2 contra el 4% de inflación y ya se da cuenta que hay algo que está indicando que no lo puede sostener mucho tiempo. Lo puede sostener varios meses, no lo puede sostener todo el tiempo, y menos si usted plantea esto por 3 años, digamos. Entonces, lo que vemos es una desaceleración de la economía, inflación que se mantiene alta, que va a desacelerar muy poco debido a los controles. Después de las elecciones, un probable ajuste cambiario, y en todo esto una situación en materia de empleo que muestra que el empleo solo crece en sectores básicamente informales. Los datos de empleo formal crecen muy poco y crecen a través de actividades de monotributo, cosas por el estilo, no de asalariados formales. O sea, el empleo está siendo afectado por estas políticas que conspiran contra, por un lado, la inversión y por el otro lado, por el empleo mismo. Yo les recuerdo que todavía tenemos en Argentina la prohibición de despedir y eso hace que, bueno, que las empresas tengan que pensarlo 5 veces antes de tomar un nuevo empleado. Así que esa es la situación que enfrentamos. Juan Luis, para terminar, me gustaría algún apunte sobre cómo hace Argentina para crear empleo, para crear riqueza, que me parece que ahí está un poco el nudo que hay que destrabar si queremos recuperar la senda del crecimiento económico. Bueno, digamos, dado que hemos estado dedicando todos estos minutos a hablar de cosas que se hacen mal, digamos, si uno deja de hacer cosas que se hacen mal, digamos, en varios campos, empieza a dar señales que generan un cambio de expectativas. Para dar un ejemplo, si uno tiene una actitud más pro comercio y pro mercado a nivel internacional, y a nivel nacional, en el sentido de no prohibir exportaciones, no gravar excesivamente las exportaciones, tiene un primer indicio de que tiene un Estado que es pro exportación, más allá de todo lo que usted diga, porque una cosa es lo que usted dice y otra cosa es lo que usted hace, y lo que hace es contra las exportaciones. Lo mismo vale en casi todos los campos que quisiéramos hablar, o sea, si usted quiere hablar en política tributaria, en política laboral, en política social, en todos los aspectos, usted puede hacer empezando por pequeños cambios. Y esos pequeños cambios, en un contexto tan desalentado como es el contexto actual, darían un resultado que en la medida que nosotros creamos que esas señales se van a mantener, bueno, usted tendría un cambio de situación y ahí generaría empleo. Ahí podría generar empleo y generar un crecimiento más sostenible en el tiempo. Les recuerdo, las condiciones están dadas. Tenemos buenos precios, tenemos plata que nos está entrando, que nos permite repagar las deudas sin demasiados problemas. Tenemos un escenario internacional muy favorable por el momento. Aprovechemos cuando las cosas van bien. Si las cosas van mal en algún momento, bueno, vamos a tener que ajustarnos en los momentos más difíciles y eso no nos conviene a ninguno de nosotros.